noches, bienvenidos. Me encanta además tener la posibilidad de que este conversatorio que estamos haciendo aquí con ustedes presentes también se amplifique a través de la pantalla de C9N en esta noche de domingo, después de Implacable, y en el horario de Querer es Poder, que es nuestro programa de entrevistas con personalidades relevantes, y hoy tenemos a dos grandes personalidades del país. Y en el preámbulo, Rodolfo siempre me invita y me dice, aprovechemos, Ismael, que tú siempre nos traes algo que añade valor y conversas algo que nos queda y nos deja reflexionando. Y yo digo, bueno, voy a hablar de gestión de control y vamos a hablar de personas que están al frente de administraciones importantes, entes reguladores importantes de este país hermoso por su gente, por sus recursos naturales, por su verdor y tanto que tiene que ofrecer y que crecer todavía, que es Paraguay. Y justamente el tema que en esta semana de presencia aquí en Asunción, en Paraguay, también fuimos a Hernandarias, cerca de Ciudad del Este, hemos traído es productividad, gestión y manejo del tiempo, gestión de control. Porque fíjense que yo les decía a todos en estas, digamos, oportunidades, les decía, ¿qué es lo que de verdad nos hace a todos los seres humanos democráticamente iguales? ¿Qué es lo que nos hace democráticamente iguales? Y es el tiempo. Los seres humanos somos diferentes en muchas cosas. Color de piel, género o sexo, orientación sexual, religión, credo, ni hablar la cantidad de religiones que hay en el mundo. Entonces, son muchas las cosas, culturas, idiomas que hablamos diferentes, pero ¿qué tú puedes decir que tiene de igual manera cualquier ser humano, no importa si nació en China o en la Conchinchina? Y es tiempo. Tiempo. En nuestra cuenta de tiempo, cada medianoche, cuando cambia el día, todos los seres humanos de este planeta reciben la misma cantidad de ese recurso, que es finito, que no se revierte y que no se ahorra. Entonces, quiero compartir con ustedes preguntas que cuando uno se las hace, nos deja pensando. Porque desde los tiempos de Séneca, filósofo estoico, ya él se preguntaba, ¿por qué la gente pierde tanto el tiempo? Fíjense ustedes, un recurso tan valioso como el tiempo. Y él en ese momento decía, hay gente que está perdiendo el tiempo bronceándose demasiado al sol. La pregunta aquí es, ¿cómo nos sentimos cuando nosotros no cumplimos una meta? Y es interesante porque muchas personas a veces me dicen mal. Y yo le digo, vayamos más allá de mal. ¿Qué quiere decir que te sientes mal? Que me siento insatisfecho. Esa es una respuesta cognitiva, pensada. Dámela desde el corazón. Cuando tú te sientes insatisfecho porque no has cumplido una meta, ¿qué se siente? Ahí alguien hoy me dijo, un muchacho, frustración. Le digo, ya esa es una emoción. Y si tú acumulas 3 metas no cumplidas y 3 frustraciones vividas, ¿qué sientes después? Y ahí me dice, depresión, tristeza, impotencia. Le digo, ¿ves? Ahí estamos llegando ya a una explicación de por qué hoy muchas personas, y ya la Organización Mundial de la Salud la incluyó en la lista de enfermedades, el famoso burnout, o el tema del trabajador quemado, el síndrome del trabajador quemado. Entonces, obviamente cuando uno se hace estas preguntas, tiene que entonces entender, ok, ¿qué pasa? Tengo un cerebro, no me enseñaron a entender mi cerebro, pero funciono por lo que mi cerebro me dice que haga desde un programa que es muy primitivo, porque generalmente si uno no lo intervino conscientemente, es el que tenemos desde la niñez. Yo quiero compartir en este breve tiempo 5 claves que nos pueden hacer manejar y controlar y tener una sensación de mucho más poder personal cuando se trata de manejar prioridades y de controlar tareas. Porque al final, ¿por qué se nos paga? ¿Por qué se nos compensa en este mundo? Estés en el sector público o estés en el sector privado. Una, por tener serenidad y poder manejar alto volumen de estrés y tomar decisiones desde un estado de serenidad. Porque nadie contrata un histérico, ¿verdad que no? Entonces, una de las claves que quiero compartirles para un control de gestión es conocer cuáles son nuestros distractores. Porque obviamente si yo tengo una planificación personal inadecuada, yo mismo estoy saboteando mi proceso.
Si yo me levanto todos los días y no hay orden ni en mi cabeza ni en mi rutina de la mañana y no diseño mi energía, yo llego a mi puesto de trabajo, a mi carrera, a mi lugar de servicio, en un modo desorden, en un modo accidentado. Y la gente me pregunta, ¿y qué tú haces, Ismael, para ordenar tu cabeza? Lo primero es entender que mi energía es más importante que mi intelecto y que yo no puedo llegar a mi oficina con una energía dispersa que no está cohesionada. ¿Qué hago para trabajar la energía? Respiro, hago Qigong, hago meditación, hago un poco de yoga, hay días que hago caminatas en la naturaleza, escucho música que eleva mi espíritu, o sea, diseño la energía que yo quiero acompañe mi jornada productiva. Porque ya lo dijo Einstein, la energía es más importante que la materia. ¿Por qué? Porque la energía es el ente gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia. Entonces nos han hecho creer que somos seres tan materiales, tan racionales, tan viviendo desde la lógica, que estamos llenos de conocimientos y huérfanos de sabiduría. Terrible. Y la sabiduría ya venía con nosotros. Corazonadas, inteligencia intuitiva, que hemos desechado por un mundo que está basado en la data. La data es lo que importa. Pero ¿saben qué? No necesariamente, porque hay decisiones que todos los líderes están tomando hoy que no pueden tomarla en data, porque a lo mejor no hay experiencia previa. O porque el mundo cambió tanto que la decisión, la última vez que se tomó una parecida, hace 2 décadas, ya no se parece el mundo. Entonces, ¿cómo voy a pensar que funcionaría tomar la misma decisión? Ahí es donde uno empieza a decir, ok, ¿cómo entonces yo dejo de vivir en modo crisis? ¿Qué es vivir en modo crisis? Lo que nos sucedió en el 2020 y parte del 2021. Tuvimos que postergar lo importante, tanto a nivel personal como institucional, para lidiar con una pandemia. Y lo urgente fue la pandemia, modo crisis. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos de esto? ¿Cómo evitamos que tanta gente pueda morir? ¿Cómo creamos soluciones para que sea, digamos, una crisis con menos impacto trágico? Entonces, obviamente, muchas cosas importantes tuvieron que relegarse un poquito porque lo urgente tomó precedente. Desorganización personal, incapacidad de decir no, y esta me encanta, porque yo era uno de los que no sabía decir no, especialmente si el no implicaba que alguien me preguntara si yo podía tener la respuesta sobre algo. Hasta que me di cuenta que la mejor respuesta es decir no sé, cuéntame más. La segunda clave tiene que ver con planificación, y fíjense qué interesante, hay mucha gente que dice yo no tengo tiempo para planificar, yo soy más alguien que ejecuta. Y yo le digo, yo también me siento más alguien que ejecuta. Sin embargo, aprendí que la planificación apropiada previene el pobre desempeño. Por lo tanto, es interesante tomarnos el tiempo necesario para planificar, para poder sortear de una manera previsoria los posibles obstáculos o desafíos que me voy a encontrar, y no que de momento me sorprendan y yo no haya ni siquiera entretenido ningún posible escenario de cómo solucionarlos, porque ahí me detengo, hay parálisis, pierdo tiempo, hay improvisación, hay pérdida de productividad. Entonces es maravilloso el saber de que hacer un plan siempre garantiza de que tengas una ventaja competitiva con aquel que no tiene un plan hecho, que está improvisando en la marcha. La tercera de las claves es la regla de 2 minutos. Y fíjense que esta la voy a explicar en menos de 2 minutos. Esta regla quiere decir que si yo tengo una tarea que llega a mí, tengo una decisión que tomar en el momento. Y me pregunto, esto que me acaba de llegar, que ya tiene mi atención, ya interrumpió lo que estaba haciendo y ya me llegó, ¿lo puedo responder en 2 minutos o menos? Sí, tengo la posibilidad de decir, lo hago ahora. Y ya sale de mi sistema. No lo tengo ni siquiera que poner en agenda, lo puedo hacer ahora. Ya entró el WhatsApp, ya me interrumpió lo que estaba haciendo, ya no estoy concentrado allí. Pues ya mejor contesto esto que me va a tomar 30 segundos. Si es más de 2 minutos lo que te toma, entonces tú tienes la opción de decir cómo lo pongo en la agenda, cuándo lo ejecuto, lo divido en partes si es necesario, escribo las tareas que necesito hacer. Y luego, que está resuelto, lo archivo o lo elimino. Esa es la famosa regla de 2 minutos que a mí la verdad me ayuda mucho, porque las cosas que son más pequeñas
Me quitan energía vital si no las respondo en ese momento y las empiezo a poner en una agenda. Y luego, la clave número 4 es bolsillos o zonas de tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen agendas? O sea, manejan su vida por agendas. Muy bien, segunda pregunta. ¿Es esa agenda únicamente laboral? ¿O esa agenda incluye todo? ¿Incluye todo? Muy bien. Si tú no pones en tu agenda primero las cosas que te gusta hacer, tu agenda se llena con lo que debes hacer. Y a veces uno mira su agenda y no se siente ni muy bien, porque dice, Dios mío, mi vida es llena de trabajo. Bueno, pero esa es tu responsabilidad. Tú no has colocado en esa agenda las cosas que a ti te hacen feliz, las cosas que te llenan y no solo las cosas que te hacen un ser útil a la sociedad. Y la última de las claves, ahí está, es el ayuno digital. ¿Y qué cosa es ayuno digital? Por favor, dejar este teléfono en algún lugar separado de tu cuerpo, aunque vas a tener que sentir un estado de ansiedad a medida que el teléfono se va separando de tu mano. Tú vas sintiendo que te están arrancando la mano, ¿verdad? Pero eso es hasta que te acostumbres. Ayuno digital empieza por media hora de apagar el teléfono. Hay gente que me dice, yo soy el presidente de tal cosa y le digo, ¿quieres hacer un experimento para que tú veas cómo tu importancia social decrece en un instante? Me dice, ¿cuál es el experimento? Le digo, muérete. Muérete. Atrévete a morirte. Si tú te crees tan importante, te tengo una mala noticia. Estás muerto hoy y mañana hay alguien en tu cargo. Y el mundo sigue sin ti. Ay, qué triste pensar eso. Qué triste pensar que el mundo sigue sin mí. Que incluso mi familia, que yo creo que podría no vivir sin mí, si es una familia sana, debería vivir sin mí. Si no es una familia enferma y todos se quieren suicidar, pues mira, tremendo problema que tenemos. Pero si es una familia sana, vivirán el dolor, vivirán el duelo, empezarán a honrar tu legado y, como dicen en inglés, they will move on, porque es lo que deben hacer. Entonces ninguno de nosotros es tan imprescindible como para poder no tener silencio de estos aparatitos que son maravillosos, pero que se están convirtiendo en enemigos de nuestra productividad. Esas son 5 claves que realmente a mí me han funcionado, me hacen sentirme, en primer lugar, más en control de una vida que suena como una vida por diseño y no una vida como llegué a vivir en otros momentos anteriores de mi vida, que yo me sentía esclavo del tiempo, esclavo de mis agendas productivas, y de hecho eso me hizo tomar serias decisiones, como renunciar a mi trabajo anterior, mi carrera anterior, ¿ves? Y decir, no, quiero diseñar una vida donde yo sienta que tengo más control. Y realmente cuesta, porque es un entrenamiento, pero luego ves una recompensa importantísima. Aquí estamos en esta edición especial, en este conversatorio, en el horario de Querer es Poder, un conversatorio con 2 grandes líderes de esta nación que es Paraguay, Zully Rolón, ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, y el abogado Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas, una convocatoria de Vamos por Más Producciones y que me da muchísimo placer porque siento que en estos minutos vamos a poder no solo hablar de gestión de control, hablar del rol del Estado, hablar de cómo ellos desde sus visiones individuales como líderes y como seres humanos se ven en su gestión al servicio público. Bienvenida Zully, bienvenido Pablo. Es un placer, ministra, director, tenerles con nosotros. Y quiero comenzar con Zully, a quien ya habíamos tenido en una edición anterior, en una conversación, y me resultó muy agradable, al igual que conversar con Pablo. ¿Cuál es el rol del Estado moderno? Porque a mí me llama la atención que uno discute cuál es el mejor modelo de Estado. Y aparentemente en todas partes del mundo la gente se queja del Estado y el gobierno que tiene. Yo voy a Europa, el Estado del Bienestar, la gente se queja del Estado del Bienestar. Algunos sí, otros no, depende de qué lado les beneficie o no. Uno va a Estados Unidos, hay gente que se queja del gobierno de Estados Unidos. O sea, la queja es constante en todas partes. Ustedes se han puesto a pensar el rol de control del Estado, hasta dónde debe llegar y si existe un modelo
al que uno puede aspirar, donde el Estado cumpla un rol y se pueda ser un ente unificador de sociedad privada, las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué te viene a la mente, Zuli, ministra? Bueno, antes que nada, buenas noches. Realmente muy interesante tu pregunta. Independientemente del sistema de gobierno que tenga un país, yo creo que cada persona que está a cargo de cada una de las instituciones del Estado tiene la forma de liderar, una forma de liderazgo que cumplir de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Porque la Secretaría Nacional Antidrogas siempre se caracterizó por estar dirigida por hombres, es más castrense, de mucha fuerza. Muchas veces lo consideran incluso una institución con cierto grado de violencia, pero eso no es así, porque se ha demostrado que con una mujer también puede seguir y puede ir construyendo su propia institucionalidad. Por eso es muy importante entender lo que es la institución en sí, para poder desde ese lugar generar y construir confianza y aportar al Estado en general. Para mí el Estado moderno, el Estado necesario es aquella destinada al bien común, como dicen los libros, y es estar al servicio del ciudadano, que es fundamental. Creo que, como bien lo has dicho, hoy en día estamos en una sociedad un poco dirigida por lo digital, pero todas las instituciones que se dedican a la prevención de la droga, del consumo de las drogas, permanentemente estimulan el enfocarse en la persona y no en los instrumentos que puedan cambiar a esa persona. Entonces, tenerle en cuenta a la persona. Y ese es un detalle para mí muy importante e interesante que estoy intentando llevar dentro de mi institución. Y muchas felicitaciones, porque la verdad que con su nombramiento, con su designación, se rompió un paradigma, un mito, que un ministerio como el Ministerio de la Secretaría Nacional Antidrogas tenía que ser dirigido por un hombre. Sí. Y usted ha demostrado que no, que el género no es lo importante. Sí, para eso es fundamental la planificación, como bien lo estuviste diciendo. Creo que también una institución tiene que tener el ropaje jurídico conveniente para sus fines. Entonces, lo primero que esta administración de este gobierno intentó y lo logró es lograr de que la Secretaría Nacional Antidrogas pueda tener una ley del agente especial, pueda tener leyes más innovadoras, dedicándose también a otros temas que anteriormente eran tabú, como por ejemplo el cultivo o el uso del cannabis medicinal en este caso, o del cáñamo. O sea, se fueron rompiendo paradigmas dentro del poco tiempo que estuvimos, porque 4 años, casi 4 años no son mucho tiempo, pero en ese interín fuimos rompiendo paradigmas, logramos leyes, normativas que permitieron que hoy estemos caminando por el sendero correcto, creo yo, y con un proyecto a futuro, porque no porque cambie un ministro tiene que cambiar el proyecto de la institución. Entonces, estamos caminando hacia eso y creo que estamos logrando institucionalizar a la Secretaría Nacional Antidrogas, que es muy importante para nosotros, considerando la misión que tenemos, que es prevenir y también la lucha contra el crimen organizado, que no es poca cosa. No es poca cosa, Sí. Y más adelante vamos a hablar incluso del reciente evento trágico que conmocionó a todo este país, que fue el asesinato del fiscal. Director, Pablo, una persona joven, un líder con mucha juventud y una brillante trayectoria, abogado, escribano público, ha sido consultor de prestigiosas instituciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos, el Banco Central, la Presidencia de la República del Paraguay, y pues ya en un periodo de 4 años a cargo del organismo que profundamente conoce y que le apasiona, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Retomo esa pregunta, el rol del Estado.
la gestión de control del Estado. ¿Cuál es el Estado que hoy nuestras sociedades merecen? Ismael, antes que nada, un gran saludo a toda la audiencia. Encantado de compartir este espacio contigo, Suji. Creo que el Estado moderno tiene un objetivo fundamental, o debería tener un objetivo fundamental, que es el bienestar de la ciudadanía. A tal punto que se está conformando una idea filosófica política que es el estado de bienestar. Podemos estar o no de acuerdo con esa idea completa, pero es ya una propuesta filosófica política que se presenta hoy día. Ahora, ¿cómo apuntar a ese estado de bienestar? Balanceando las fuerzas. Y la clave es que el Estado tiene que balancearse, autocontrolarse. El Estado crea sus propias reglas y tiene que controlarse al crear esas propias reglas. El Estado maneja fuerzas no solamente propias, sino del mercado. El Estado apunta, de acuerdo a la ideología gobernante, o al libre mercado o a un mercado más controlado, pero controla fuerzas del mercado. El Estado controla su misma fuerza al crear un ente de control especializado, al crear un ente de policía especializado. La clave, o la gran parte de la clave de llegar al bienestar de la ciudadanía es balancear adecuadamente todas las fuerzas en juego en ese gran ecosistema que puede ser el conjunto de naciones ya hoy día, porque no solamente el Estado tiene que mirar lo que pasa dentro de sus límites geopolíticos. El Estado no solamente aplica las normas que creó con su propio parlamento, con sus propios decretos, con sus propias regulaciones. El Estado forma parte de un sistema de interdependencia donde también se generan normas. Y esa creación cultural magnífica que es la norma, porque es una creación cultural, esa creación cultural magnífica que es la norma, nos pone a prueba todo el tiempo como Estado y nos determina hasta incluso el mote que vamos a recibir de acuerdo a qué orientación tenemos en materia política, en materia económica. Hay grandes autores que hoy día que clasifican a las escuelas económicas como las nuevas religiones, de tantos elementos que ya van metiendo dentro de cada idea fundamental que tienen en cada escuela económica originalmente. Creo que esa respuesta, Ismael, la podrás seguir utilizando en cada entrevista durante toda tu carrera y va a seguir teniendo Vigente. una respuesta interesante. Sí, va a Así que seguir siendo anotátela vigente. porque sí o sí sirve para amortizar entrevistas seguro. Me encanta esa respuesta y estoy de acuerdo. Ahora viene una contrapregunta. Basado en ese concepto que Pablo nos ha dado, Zuli, ¿dónde está el Estado paraguayo hoy en relación a ese concepto que Pablo nos menciona de qué debe ser el estado del bienestar? Sí, realmente yo creo que el Paraguay está, como todo el mundo, en un estado procurando salir de una situación muy dura por la que pasamos. El problema tanto económico, social y cultural que tanto nos enteramos por los medios digitales no es solamente de Paraguay, es de todo el mundo. Entonces el Paraguay en este momento, como toda la región y también como toda Europa, está procurando salir de ese momento post-pandémico. Como bien lo has dicho, ya ha pasado, pero está luchando por encontrar de vuelta su equilibrio. Y como dice Pablo, nosotros vivimos en un mundo globalizado y todo lo que impacta en cualquier lugar del mundo también impacta en Paraguay. Entonces, creo que está teniendo recuperación cultural, mirar sus raíces. No estamos económicamente en un equilibrio que la ciudadanía o el bien común o el bienestar, como estuvimos diciendo, desearía, pero es un pueblo valiente, luchador, y está trabajando por forjarse de vuelta un futuro de acuerdo al sistema que está queriendo implementar. Porque de hecho las distintas instituciones tienen su modo y la economía es fundamental hoy en día en el mundo. Entonces es lo que nos dirige un poco. Y bueno, en ese sentido el Paraguay está procurando por encontrar de vuelta su equilibrio.
celebración de las cosas que, Pablo, te hacen sentir orgulloso de ser parte de la institución pública, del servicio público en este momento de gobierno paraguayo, y desafíos que te gustaría se resolvieran, si no en el año que les queda de gestión en el gobierno presente, pero en los futuros años. A mí me hace sentir orgulloso el enorme desafío que nos toca como administración pública. No solamente por la pandemia, categórico que fue un desafío gigantesco, que es un desafío gigantesco con las consecuencias que tiene todavía hoy día en materia sanitaria, en materia económica, en todos los ámbitos de la vida. A mí me gusta ser parte de un gobierno que tiene que enfrentarse o hacerse cargo, más que enfrentarse, de un despertar del país. El país está despertando, está dejando de lado o está dejando atrás el modelo noventoso, el modelo de reformas vacías, y hoy día las reformas estatales apuntan a contenidos y a la población en sí. Cambiar una institución pública por cambiar solamente el nombre y los nombres de los cargos y tener una nueva ley ya no es suficiente. Hoy día, para hablar de reforma estatal, tenemos que medir objetivos, tenemos que explicar al principal destinatario de cualquier reforma, de cualquier despertar estatal, que es la ciudadanía, por qué vale la pena acompañar este cambio o un cambio que planteamos, y ese es un desafío enorme. La gran diferencia que hoy día tiene una administración pública es el empoderamiento de la ciudadanía. Es más rápido o es más lento en una sociedad o en otra, pero ese despertar significa, desde el punto de vista de la actividad administrativa, un empoderamiento del destinatario de la actividad administrativa que antes no se tenía. El destinatario era un sujeto tácito, un sujeto sin rostro, un sujeto que tenía que estar contento con lo que la institución pública decía que hacía. Y ahí, en un punto, disiento contigo respecto a la data. Es muy importante la data en la administración pública. Por supuesto que hay que tomar decisiones en base a coraje, en base a instinto, y son las más difíciles de tomar. Pero cuando se tienen que mostrar resultados, el dato mata el relato. Y en este momento, la ciudadanía empoderada ya no admite un lindo relato que la autoridad de turno quiera dar. Necesita de datos concretos que demuestren que fue buena, mala o media tabla como clasificación de la actividad administrativa. Y en algunos ministerios es más fácil el tema del dato, en otros el encontrar data tarda un poco más, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, yo ayer conversaba con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y yo le decía, usted tiene un ministerio que es privilegiado en el sentido de que puede mostrar la data y no el relato. Un ministerio como el Ministerio de Educación posiblemente tomaría 2 términos de gobierno para poder hacer una reforma que sea profunda, que sea sostenible en el tiempo y que pueda llegar desde la creación a la implementación. Entonces a lo mejor se necesitan 2 términos de gobierno y por eso es que es tan costoso el tema de la inversión en educación, porque como no es tan tangible y corto el plazo, los gobiernos dicen, bueno, esto lo va a terminar el próximo gobierno, lo empiezo yo, pero hay que hacerlo. Obras públicas, por ejemplo, me decía, tenemos un récord que ningún otro gobierno ha hecho, de más de 3.000 kilómetros asfaltados. 300 obras que están en este momento ya licitadas y en ejecución. Entonces, me encantó lo que dices porque es verdad, en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la lucha antidrogas con los allanamientos, la data está, la evidencia está. Sí. Cuéntenos, ministra, de los resultados del operativo a ultranza. Sí, yo considero que fue y será por mucho tiempo el mayor operativo contra el crimen organizado que haya hecho la Secretaría Nacional Antidrogas, considerando la envergadura de los procedimientos, pero también haber roto estructuras tan bien formadas, tan bien armadas, de cada una de las logísticas que se utilizaba para poder llegar al tráfico de drogas y, por supuesto, el consiguiente lavado de activos. Fue un trabajo de prácticamente 2 años de hacer inteligencia, de tener cada una de las situaciones controladas, hacer control previo, simultáneo, posterior, para que todo vaya saliendo de acuerdo a las necesidades operativas. Y bueno, eso concluyó de una manera muy buena y el resultado todos conocen.
tuvo todos sus condimentos porque nos mostró la realidad de que el crimen organizado permea todos los ámbitos políticos, religiosos, deportivos y por supuesto impacta también en la economía porque crea una burbuja económica que no es real y que también va destruyendo el sistema que se pretende implementar en un país. Entonces, creo que el caso fue didáctico en todos los sentidos y va a seguir todavía, sí, es una operación en curso y estamos muy satisfechos, pero no es solamente el único operativo que realizamos este año, estamos rompiendo todos los récords, pero para eso seguramente tendremos otro tipo de entrevistas porque, bueno, estamos en un momento para hablar de control y de gestión, que también es muy importante en una institución como la nuestra, porque si no podemos manejar el control, entonces no tiene sentido el trabajo que hacemos, porque cada una de las actividades, de cada uno de los operativos que realizamos tienen que tener el mayor cuidado, el mayor control, la mejor planificación, porque en ella están inserta la vida de los agentes especiales, de las fuerzas especiales y también de la ciudadanía con la que podemos llegar a tener cualquier tipo de encuentro que pueda ser fatal. Entonces es muy importante el manejo, la estabilidad emocional de la propia institución y por sobre todas las cosas tener la planificación sobre todas las actividades. Y hablando de control, sé que en su gestión usted se ha encargado de liderar un proyecto a largo plazo que le dé sentido a la jerarquización de los agentes y su vida a largo plazo prolongada dentro de la entidad, cosa que no existía. Sí, por 48 años de creación de la Secretaría Nacional Antidrogas no tenían una ley de carrera. El agente especial quedaba a merced de los deseos del ministro de turno, pero por suerte en este gobierno, con la ayuda del Congreso y por supuesto del presidente Mario Audo, se ha logrado la ley de la carrera del agente, que es el que limita y en el cual están insertas todas las funciones, la forma de promoción, la carrera, el desarrollo profesional de cada uno de ellos y que les motiva también para su desarrollo personal futuro, porque el agente de la Secretaría Nacional Antidrogas es muy respetado dentro del ámbito de su trabajo. Ha construido confianza y ha logrado llegar a un punto en que, no digo que le temen, pero sí se le respeta. Entonces, eso sumado a la ley que se ha podido lograr, hizo que ellos sientan, cada uno de ellos, un desarrollo bastante importante para su vida futura. Y qué bien, porque eso es muy importante para nosotros. Aparte de eso, también conseguimos varias otras modificaciones de las leyes. La normativa, hoy en día estamos dando un ropaje jurídico muy interesante a la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces se va convirtiendo en una institución con un objetivo fijo, con la mirada puesta en esa lucha, pero también en cada una de las personas que componen la institución. Entonces es bastante importante el momento en que estamos viviendo dentro de la institución. Y eso es de verdad de mucho mérito, porque es una gestión de control no solo de la gestión de la entidad hacia afuera y sus resultados a mostrar al público, sino también de garantizar la permanencia, la meritocracia, la posibilidad de expansión de los agentes que sienten un nivel de pertenencia y de compromiso de poder hacer una carrera que les expande y que les reconoce, ¿no? Sí, y eso realmente reconocido también por otros países, porque nosotros tenemos alianza muy bien forjadas bilateralmente con la gente de los Estados Unidos, de la DEA, y también con la Policía Federal de Brasil. Entonces, eso demuestra también de que, por supuesto, y todo el mundo sabe que la lucha contra el crimen organizado no se puede hacerlo solo, porque es transnacional. Y construir esa confianza, yo utilizo mucho esta palabra porque realmente es lo que intentamos hacer a lo largo de estos 4 años con los otros países y lograr que ellos
vengan, trabajen con nosotros y confíen en nosotros, muchas informaciones sensibles y de inteligencia, es para nosotros muy importante, porque demuestra de que estamos por el camino correcto y de que vamos a tener el acompañamiento en esta difícil tarea de países también que se están acercando. Ahorita regresamos con más del tema de la lucha antidrogas, que es algo necesario y al mismo tiempo un gran desafío para Sí. nuestras sociedades. Quiero volver con Pablo, director nacional de contrataciones públicas, el abogado Pablo Seitz. Y la última vez que conversamos ya habíamos hablado de esta ley de suministros y contrataciones públicas, pero han pasado unos meses desde nuestra última conversación. Sé que fue aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas con la ley? Bien, va mucho de la mano de lo que te estaba diciendo, Ismael, respecto a el contenido que se debe dar a las reformas estatales. Esta ley, si me preguntas cuál es el principal elemento de cambio que tiene, es que prioriza la compra eficiente, prioriza la eficiencia de la administración pública por frente a la priorización del proceso. A la contratación pública se la observa principalmente como una serie burocrática de pasos y etapas complejos, prolongados en el tiempo, a veces con grandes brechas para la corrupción, pero nunca se la mira como un camino hacia la eficiencia de la administración. Esa es la gran innovación que presenta esta ley, que hoy día está en sus últimos pasos ya en el Parlamento y en un breve lapso de tiempo, entre 3 o 6 meses, de acuerdo al proceso de discusión parlamentaria, ya tendrá vigencia. Los cambios que se introdujeron en la versión original presentada por el equipo de Administración Pública compuesto por el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y por supuesto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, fueron cambios operativos menores. La esencia del proyecto y la esencia del por qué la necesidad de este cambio en el sistema de contrataciones públicas se mantiene intacta. Tenemos innovaciones importantes como una planificación mucho más estructurada de las compras del Estado y no una compra reiterativa año a año de comprar solamente porque se tiene presupuesto y porque se tiene que gastar el dinero para cerrar el balance de la institución con una ejecución más alta. No, hay que hacer una planificación adecuada y luego de la planificación, el proceso de compra y el cierre del contrato hay que hacer una medición de satisfacción de los objetivos trazados en la planificación. A esto apunta la nueva ley y es muy interesante escuchar a colegas que tienen a su cargo entes de control, porque independientemente cuál sea la punta del iceberg que se ve, un operativo con agentes de seguridad, una licitación pública, una anulación de un contrato público, el iceberg que está ahí abajo, que justamente requiere de esa gestión de control que hoy nos trae acá, es tan interesante y tanto más parecida a lo que se podría llegar a ver desde afuera. En el proyecto de ley también se incorpora toda la cuestión referida a la profesionalización de los agentes de compra, así como en otros casos la persona es fundamental y si no se desarrollan las capacidades de las personas que deben operar el sistema no puede funcionar. Puede meterse todo lo que se quiera de tecnología, puede incorporarse todas las innovaciones que se pretendan, pero si no se profesionaliza y no se tiene en cuenta el factor humano, eso no puede funcionar. Me interesó mucho el entender cómo se ha innovado en el sistema de contratación pública y cómo ha surgido la idea y está en funcionamiento la tienda virtual. Y esa tienda virtual, para los que nos están viendo y los que están presentes aquí, explícanos, Pablo, ¿qué se hace? ¿Quiénes compran? ¿Qué transacciones se producen ahí? ¿Qué facilita? ¿Qué manejo de control de tiempo, sobre todo, y burocracia y protocolo se ha ahorrado con la tienda virtual, pero además con la novedad de que ahora hay pasajes aéreos ahí en esa tienda virtual? Correcto. Bueno, Ismael, así como dijiste, ya habíamos hablado de la tienda virtual porque en su momento fue una innovación tecnológica, pero hoy día se comprueba que más que una innovación tecnológica, la tienda virtual es un quiebre de paradigma de la contratación pública.
funciona básicamente como cualquier plataforma de comercio electrónico. ¿Y cómo se inserta eso en un ambiente donde cada compra necesitaba de 20 días de publicación, 15 días de evaluación, otros 10 días para firma de contrato, impugnaciones, contraimpugnaciones y una pérdida de tiempo impresionante? Estábamos hablando de 90 días para comprar útiles de escritorio eventualmente. ¿Y cómo hacemos para reducir de 90 días a 24 horas? Bueno, a través del uso de la tecnología, a través de la capacitación y de que todos entendamos que cuando tenemos necesidades iguales en distintas instituciones públicas, podemos tener un centro único de percepción de mejores ofertas del sector privado. El mismo tipo de información hay que generar en el sector privado para conseguir la suficiente cantidad de interesados en involucrarse en este inicialmente experimento administrativo, hoy día ya comprobado y en funcionamiento. Esta herramienta de comercio electrónico del sector público permite que un funcionario sin necesidad de hacer un proceso de selección tenga una oferta aceptable y comprobada como la más económica de un producto estandarizado. Hoy día tenemos más de 500 productos en la tienda virtual. Se incorporaron probablemente ya, tengamos en días más la posibilidad ya comercial de reservar tickets aéreos para funcionarios públicos a través de la tienda virtual y quiebran ciertos paradigmas de selección de proveedores. Por ejemplo, el Estado paraguayo cuando adquiría pasajes hacía un proceso de selección, pero en realidad no elegía el ticket más barato, simplemente elegía qué empresa durante un año o 2 años le asignaría los tickets aéreos. Algo significativo es el acceso a comunidades indígenas que también ya están teniendo la posibilidad de vender y hacer transacciones con sus productos a través de la tienda virtual. Exactamente. Aparte de quebrar los paradigmas de la administración y de la burocracia, esta herramienta nos permitió demostrar que en el mercado de las compras públicas hay espacio para todos, incluyendo para los compatriotas de las comunidades indígenas. La comunidad Macá, que se encuentra inmediatamente al otro lado del río Paraguay, frente a Asunción y en Mariano Roca Alonso, una ciudad contigua, hoy día es proveedora del Estado. Proveen mochilas y cartucheras confeccionadas con textiles hechos a mano por las mujeres de la comunidad indígena. Y lo interesante que ese caso es el que mayor nivel de inserción digital presenta en todas las compras públicas. No existe un solo papel, no existe un solo papel en todo el proceso. La oferta es requerida por las instituciones públicas a través de la tienda virtual. Al celular del cacique de la comunidad llega el pedido, se confirma el precio a través del celular, va la oferta por el sistema a la oficina pública genera la orden de compra y de vuelta llega al celular del cacique, se confirma la orden de compra, se entregan los productos y el dinero es depositado a través del sistema de giros electrónicos en la cuenta del Banco Nacional de Fomento habilitada a nombre de la comunidad Macá. Y esto, por lo que siento, ahorra mucho tiempo, sí. es más efectivo y hay cosas que son más expeditas y las puedes tener rápidamente. El tiempo es común inclusive para los funcionarios públicos, Ismael, así que ahorrar tiempo en la función pública es muy importante. Sí, es verdad. Sí, Y es que a verdad. veces uno cree que Sí. en las oficinas públicas parece que a la gente le sobra el tiempo. Sí. Y es como otro ritmo, Menos en diferente Senat. al sector privado. Eso aparenta cuando Sí. uno va a una oficina pública muchas veces y ve a los Así es. funcionarios que no tienen tanto estrés. Y uno a veces dice, wow, es diferente trabajar para el Estado que trabajar para una entidad privada. Y de hecho eso es una pregunta, porque ¿has estado en el sector privado? Zuli, tú también. Sí. O sea que pueden comparar la productividad, hablando de gestión de control, de productividad. ¿Cómo ustedes la han visto en ambos mundos? Porque las empresas pagan por resultados. Yo no sé si el Estado necesariamente paga a sus funcionarios por resultados o es un acuerdo por hora y por esfuerzo. ¿Qué sienten ustedes? Depende del tipo de institución también. No niego de que habrán instituciones que tengan menos estrés, pero donde yo estoy el trabajo es 24/7. Sí. Entonces, eso de que sea más light el trabajo no existe. Sin embargo, en otras instituciones que trabajan las 8 horas o las 6 horas que le corresponden, bueno, tendrán menos productividad quizás o más de acuerdo a la labor que realizan. En mi caso, siempre es un día.
Pablo. Yo no puedo decir que estoy conforme con la productividad porque probablemente eso signifique que va a haber una disminución de la productividad a la hora siguiente, pero no me puedo quejar de la productividad de los funcionarios de la Dirección de Contrataciones Públicas. Y tengo dos elementos de prueba para confirmar que hay un nivel superior de productividad en la Dirección de Contrataciones Públicas respecto probablemente a otras instituciones públicas. Primero, el testimonio de todos los actores del sector privado que constantemente visitan la oficina pública de la Dirección Nacional y se sorprenden por el orden que existe adentro, por el orden físico y que se refleja también en las tareas, por la evidente cantidad de funcionarios en tareas constantes que hay, no existen supernumerarios, y también por la constante seguidilla de comentarios que existen respecto a la foto mía del día que ingresé al cargo y la cara que tengo ahora con la cantidad de estrés y la disminución de cabello. Eso es una prueba de que hay mucho estrés y probablemente ese estrés se refleje en productividad, aunque podamos hacer algo para reducir la carga de estrés. Pero un elemento muy importante es poder volver eficaz el gran esfuerzo que se hace en la función pública. Semanas atrás tenía una conversación que se tiene también en el sector privado respecto a cómo manejar mejor la atención al usuario. En la Dirección de Contrataciones Públicas tenemos 33.000 proveedores del Estado y 460 instituciones compradoras que tenemos como grandes usuarios aparte de toda la ciudadanía. En las empresas privadas se tiene el mismo problema, cómo atender mejor al usuario y cómo hacer que la queja del usuario sea correctamente gestionada dentro de la institución. Es un problema que yo lo vi en grandes corporaciones, en telefónicas, en bancos, en telcos y en fin. Estábamos hablando y los funcionarios se quejaban de que hacen un gran esfuerzo y no puede ser que eso no sea reconocido. Y mi respuesta es, yo no me quejo del gran esfuerzo que hacen. Lo que estoy proponiendo es que ese gran esfuerzo tenga más eficacia en el resultado. Claro. Entonces, ahí está la parte difícil. Esas pequeñas claves son las que marcan la diferencia de poder presentar un gran trabajo que eventualmente se está haciendo dentro de una institución y tiene el mote de ineficaz porque falta un pequeño ajuste que simplemente se basa en fijar mejores objetivos y analizar si el enorme esfuerzo que se está haciendo llega o no llega a la meta. Sí, yo creo que estamos en un momento en el cual distintas instituciones también están cambiando su estructura, están cambiando la mentalidad de los funcionarios. De que los funcionarios públicos no trabajen es una falacia, un paradigma, porque cómo está funcionando el Estado, por ejemplo. Y eso quiere decir de que están trabajando y las instituciones están cambiando su mentalidad y también sus estructuras, y creo que eso va a redundar en beneficio de la sociedad en un corto plazo o mediano quizás, pero estamos trabajando para eso. Yo me hago una pregunta que quiero que usted honestamente me responda, ministra, porque obviamente su ministerio, su secretaría es compleja, es difícil. Yo mencionaba al inicio que cuando llegué a Paraguay pregunté novedades, qué ha pasado, pónganme al día, y entre las noticias que me dijeron fue el asesinato de manera tan violenta, tan trágica en la luna de miel de este fiscal paraguayo a manos de sicarios. Y entonces cuando me preparaba hoy para la conversación con usted y con Pablo, yo decía, ¿cómo alguien que está al frente de este ministerio puede hacer todos los días para reenamorarse con la misión que le toca, mientras otros se encargan de repetir, incluso economistas, que esta es una guerra sin fin? Que la guerra contra el narcotráfico es la guerra sin fin porque, por leyes económicas, mientras haya demanda, va a haber oferta. ¿Cómo pasar la frustración de escuchar eso, ver una noticia como esta reciente y saber que hay una misión? Y la misión es, esto es un crimen organizado y a los estados del mundo les toca luchar contra ellos. Al mismo tiempo, mientras se legaliza lo que hasta hace poco en muchos de nuestros países era ilegal, como el uso medicinal de la marihuana. ¿Qué pasa por su cabeza para poder seguir renovando esa misión? Creo que es una pregunta compleja. Sí, no. En ocasiones anteriores donde conversamos, Ismael, te dije que me gustaba estar en primera línea y creo que
el trabajo contra el crimen organizado, tal como dice también el presidente siempre en sus discursos, es un trabajo de todos los días, día a día. En el momento en que inicia el día, se inicia una nueva lucha, valga la redundancia, ¿verdad? Pero realmente a mí me gusta hacer patria, me gusta trabajar por mi país, yo soy patriota por sobre todas las cosas, quiero un país mejor para mis hijos, para mis nietos. Entonces, desde donde puedo, desde donde me toca, estoy permanentemente tratando de innovar también las formas de trabajar, procurar hablar con otros países, transmitir información, generar confianza, como ya te he dicho permanentemente anterior. Y es difícil decirte por qué sigo y qué es lo que me lleva a hacerlo. Mi única respuesta es que me gustaría un país mejor para nuestros ciudadanos. Pero es una lucha diaria, una lucha permanente y lamentablemente es una realidad que no podemos dejar de mencionar. No podemos cerrar los ojos y decir de que esto va a cambiar, porque el crimen organizado maneja mucho dinero ilícito, permea todos los ámbitos, entonces eso hace de que el trabajo también se haga un poco más difícil, pero creo que creando condiciones en la sociedad, creando fuentes de trabajo, creando distintos tipos de políticas también públicas, podemos ir mejorando, pero sabemos que esto no va a terminar. Quizás en algún momento encontremos soluciones que permitan ver los dos lados, ¿no? El tema oferta-demanda y ver cómo se controla para que no se lucre tanto de manera ilícita con esto y además no se cree tanta adicción en tantas personas que destruyen sus vidas a raíz del tema de la droga, un tema muy complejo. Y ese es otro tema complejo que a nosotros, porque nosotros no solamente trabajamos en reacción, sino que también trabajamos en prevención. Entonces es un espacio también que queda todavía por trabajar de cómo ir creando políticas públicas que nos permita a nosotros como Secretaría Nacional Antidrogas evitar de que tanta gente caiga en la adicción, trabajando en prevención con el Ministerio de Educación, con otras entidades también. Es lo que menos se ve, pero sí estamos trabajando mucho, estamos trabajando con comunidades, con sociedades civiles, pero a Paraguay le falta que la salud pública, o sea, que la adicción sea considerada salud pública para poder tener acceso a todos los puestos sanitarios y de que la persona que es adicta pueda tener el acompañamiento de los médicos y hospitales públicos en todo el país, porque es muy oneroso el tratamiento de una persona que está en un estado de adicción. Entonces, en ese sentido nos falta todavía y creo que estamos trabajando con la sociedad civil, queriendo trabajar también con sociedades privadas, con ONGs, para crear un ambiente que nos permita por lo menos prevenir en menores de edad, etcétera. Pero es un trabajo difícil que tenemos que solamente transitarla para poder ir logrando resultados. Claro, y en ese caso hay que, como todo en la vida, enfocarse también en reconocer y celebrar lo que se ha logrado y no seguir pensando en esa montaña enorme que hay que escalar para llegar a la victoria. Ya terminando, porque sobre todo adaptar el tiempo de este conversatorio a televisión es lograr que toda esta información tan valiosa quede dentro de la hora de Querer es Poder en C9N. Tengo una última pregunta para Pablo y tiene que ver con contrataciones públicas, gestión de control, el tema del legado que esperas al terminar tu gestión como líder de este ente quede para el futuro en el Estado paraguayo, porque contrataciones públicas tiene mucho que ver con transparencia versus corrupción. Entonces, en pocas palabras, ¿qué esperas tú que todo lo que se ha logrado y conseguido hasta ahora
bajo tu gestión quede como un sello de garantía para próximas gestiones del Estado paraguayo? Empoderamiento de la ciudadanía. Eso. Podemos establecer la cantidad de políticas que queramos, podemos firmar biblioratos digitalmente o físicamente, podemos firmar biblioratos de políticas que con eso queremos institucionalizar ideas, acciones, pero si no hay empoderamiento ciudadano, será una discusión más corta, más larga, pero se podrá tirar al tacho todo eso. Muchísimas gracias. Un Gracias. aplauso, por favor, para la ministra Zuly Rolón, ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, y para el abogado Pablo Seix, director nacional de Contrataciones Públicas. Un placer haber conversado con ustedes, habernos ilustrado con su gestión, con el tema de lo que ambos entes e instituciones hacen a favor del bienestar y de la prosperidad, del orden, de la justicia en esta hermosa nación que es Paraguay. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Y a ustedes también, gracias por vernos a través de la pantalla de C9N en este espacio que es un episodio especial de Querer es Poder, una producción de Vamos por Más Producciones. Y recuerden que siempre termino el programa diciendo que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Rojaijú, Paraguay. Hasta el próximo episodio.